Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ámbar y como saben soy coach en desarrollo personal y junto con mi esposo, que él es especialista en finanzas, nos dedicamos a hacer algunos talleres y apoyar a algunas personas con capacitaciones. En esta ocasión les voy a hablar acerca de finanzas personales, cómo elevar tu potencial financiero. Este tema, quiero aclarar, no es totalmente mío, este tema es de Raúl, que él es el experto en finanzas, y yo, de alguna manera, con el tiempo y con las capacitaciones que hemos estado dando, pues me he aprendido el tema y por eso se los voy a presentar en esta ocasión. Espero que les dejemos algo de información de valor que les sirva para que mejoren sus finanzas en este año que está comenzando. Así que voy a ponerles la presentación para que iniciemos este pequeño taller. Y bueno, como les decía, el nombre de nuestro taller es Eleva tu potencial financiero. Es presentado por mí, pero el material es 100% de mi esposo Raúl, que es el que se dedica a este tema en específico, ¿ok? Y vamos a hablar de cómo es tu relación con el dinero. ¿Es buena, es mala o simplemente no lo sabes? ¿Por qué es importante saber qué relación tienes con el dinero? En algunos entrenamientos, nuestra gran amiga y super líder Geraldine de Pablo nos ha hablado acerca de la relación que debemos de tener con el dinero, de amar el dinero, de abrazar el dinero y cómo hacer que fluya. Pero ya una vez que tienes todo eso, es importante que tú entiendas desde el día uno cuál es la relación que tienes con él, porque en algunas culturas se ha dicho o se ha mencionado o satanizado la parte de tener dinero. No sé si han conocido a personas que cuando ven que a alguien les está yendo bien económicamente, lo primero que piensan es en seguro algo está haciendo o en qué se habrá metido, pero siempre lo relacionan como con algo malo, que tener dinero es malo. Y la verdad es que tener dinero no es malo. Simplemente el dinero lo único que hace es potencializar la personalidad que nosotros ya tenemos. Si tú eres una persona grosera, déspota, prepotente, etcétera, lo único que va a hacer el que tú tengas dinero es eso, potencializar tu forma de ser, y en automático, por eso a veces la gente asocia el dinero con que es malo. Es que ya tiene dinero, es que ya cambió. No es que haya cambiado, simplemente potencializó la persona que ya era. Y cuando tú eres una persona buena, que busca ayudar a los demás, que no está enfocada en lastimar al prójimo, sino siempre estar avanzando y haciendo las cosas en pro de su gente y de la gente que lo rodea y de ir impactando o cambiando vidas a lo largo del camino, lo único que va a pasar es eso, que cuando tú tengas dinero vas a potencializar esa forma de ser. Por eso es que muchas personas que logran hacer grandes fortunas se dedican un poco a la filantropía. ¿Por qué? Porque están potencializando a través de su dinero la personalidad que tienen, ¿ok? Entonces, ese es el por qué no debemos satanizar el tema de que tener dinero es malo. Al contrario, tener dinero es bueno. Claro que hay que trabajar mucho en nosotros como personas para que hagamos un uso correcto de él mismo. Ahora, la pregunta es, ¿qué harías si tuvieras o si te ganaras 1 millón? Puede ser de pesos, de dólares. La cantidad o el tipo de moneda sería lo de menos. ¿Qué harías? Y yo te puedo decir que muchos pensarán, no, pues lo ahorro, lo invierto, me gastaría una parte, la otra parte la ahorro, le compraría a mi mamá su casa, me compraría un auto, cambiaría, y empiezas a hacer muchos, muchos planes, pero dentro de esos planes que estás haciendo de en qué vas a gastarte ese dinero, son eso, son planes, pero no es una estrategia, no es un plan de gastos, no es un plan de inversión, no tienes ni la menor idea realmente de lo que harías. ¿Por qué? Porque no tienes una estrategia de cómo utilizar tu dinero. Entonces, imagínate, si con lo que tienes, sea mucho, sea poco, no sabes en qué se está yendo, en qué lo gastas o en qué lo inviertes, ahora imagínate una cantidad así. Es lo que ocurre con el fenómeno de los atletas o deportistas de alto rendimiento. Si conoces muchos casos, sabrás que futbolistas reciben cantidades estratosféricas, pero su carrera es muy corta. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahorita están en la cima, están ganando muy bien, están muy bien rankeados, entonces les están pagando lo que ellos quieren y mucho más, a veces por estar en los equipos o por estarse moviendo,
Y al final del día, saben que cuando llegas a los 30 años ya eres muy viejo para ese deporte y entonces todo ese tiempo, si no tuvieron una buena asesoría financiera, no supieron qué hacer con ese dinero, llegan a los 35 y terminan en la calle y no hay nada, ¿no? O sea, no hay ni un centavo invertido, no hay, simplemente fue un derroche, ¿no? Y ese estilo de vida ya no lo pueden sostener. Lo mismo pasa con los pugilistas, ¿no? ¿Cuántos boxeadores has conocido que tienen, o de historias que sabes que han hecho fortunas y que han ganado unas cantidades que jamás en la vida soñaron tener y de repente llegan a sus manos? Pero como no tienen esa preparación y no tienen esa cultura, y ojo, no me refiero a la parte académica, me refiero a la cultura del ahorro, que eso se lo puedes inculcar desde los niños, de la inversión a través de consultores financieros o coaches financieros o personas que se dedican a este tipo de cosas cuando tienes cantidades ya muy grandes para que las administren de la mejor manera. Ellos no, se dedican a gastar, a derrochar y a comprar espejitos y todo lo que les venga, se les ponga enfrente, y cuando termina su vida deportiva lo mismo pasa. Entonces, esto sucede en cualquier escala, olvídate, pueden ser millones, pueden ser pesos, puede ser lo que quieras. Entonces, si nosotros no tenemos la cultura del ahorro, definitivamente que esto no va a funcionar, así tengas 100,000 pesos, así tengas 1,000,000. Entonces, ¿qué harías? Pues al día de hoy esa es la pregunta. ¿Qué haces? No si te ganaras 1,000,000, sino qué haces con lo que hoy en día ganas o con el ingreso que tú estás obteniendo. Por eso siempre insistimos que la educación financiera es la base. ¿Por qué? Porque se trata de aprender a manejar nuestros recursos, se trata de saber qué hacer con lo que tenemos o con lo que ganamos. Si nosotros no tenemos idea, automáticamente el dinero se va, se nos va. Así muchas veces seguramente te has preguntado, es que no me alcanza el dinero, ¿no? Y pues es que no es que a lo mejor no te alcance, es que no sabes ni en qué lo estás gastando. Entonces, esta frase que les puse es muy cierta. Puedes nacer pobre, pero no debes permanecer así. ¿Y por qué no debes permanecer a ti? Porque depende de ti y no tanto a veces de la capacidad que tengas de generar ese dinero, sino que tengas la capacidad de administrar lo que ya te ingresa. Y automáticamente, bien administrado, va a ser un recurso que te rinda más, ¿no? ¿Qué son las finanzas personales? Bueno, aquí les tengo una definición del diccionario. Se refiere al manejo y la administración de dinero, de bienes de un individuo o familia, es decir, la administración de todo tu dinero, o sea, de todo tu capital, de todo lo que te ingresa, de lo que te egresa, de los bienes materiales que tengas o hayas adquirido, fondos de ahorro si es que los tienes, fondos de inversión si es que ya has encontrado alguno, seguros, casa, auto, negocio, los que tengas o adquieras, créditos, etcétera. Todo eso abarca, es un todo que tenga que ver relacionado a el dinero, en qué se usa, en qué se gasta, ¿ok? Qué se invierte. Entonces, esas son las finanzas personales. Entonces, si nosotros tenemos un conocimiento y un manejo de las mismas, podemos hacer un buen uso de ese recurso. ¿Cuáles son los errores más comunes? Bueno, uno de ellos que no puse aquí, pero es prácticamente el número uno, y no lo coloqué, pero bueno, que es utilizar la tarjeta de crédito o creer que nuestra tarjeta de crédito es la extensión de nuestro salario o de nuestro ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú de repente ganas, no sé, 100 pesos y vas a un restaurante, vas al súper, vas acá y de repente ya llevas gastado los 100 pesos, pero todavía no termina la quincena, el mes, o en el caso de nosotros que cobramos semanal, todavía no termina la semana y ya te lo gastaste. Entonces utilizas la tarjeta para pagar los gastos adicionales o las cosas que vayas necesitando. Y entonces al final de la semana o del mes ya gastaste 110 pesos, ¿ok? Esos 10 pesos los tomaste de la tarjeta de crédito. Y eso no es una extensión de tu salario, no significa que ganas 110, significa que gastaste lo que ganabas y que además tienes 10 de déficit, o sea, 10 menos 10 más los intereses que se generen. Entonces, si nosotros nos dedicamos a estar pagando solamente los intereses, lo único que vamos a generar es tener una deuda pues muy grande. Hola.
Otra de las razones u otro de los problemas que tenemos en el tema de nuestro dinero y nuestra mala administración se basa en gastar el dinero que aún no hemos recibido. Eso sucede mucho en la cultura mexicana, no sé si en otros países, pero no lo he escuchado, tal vez en los países latinos sea el común denominador, y es gastar dinero que aún no has recibido. Tan sencillo como en México se usan las tandas, los ahorros, los aguinaldos, dependiendo, ¿no? Todo ese dinero que sabes que en un futuro o vas a vender un auto o vas a hacer algún negocio o alguna transacción y vas a recibir un ingreso. Ese ingreso que aún no has recibido ya te lo gastaste, o sea, ya planeaste en qué te lo vas a gastar, pero el problema no es ese, sino que a veces ese gasto ni siquiera es el gasto que deberías de hacer, ¿no? Es un gasto que de alguna manera te va reduciendo tu capacidad de ahorro, ¿no? Eso es principalmente uno de los errores también muy comunes para el futuro. En la cultura mexicana no se acostumbra que las personas, o en otros países sí, el fondo de ahorro o ahorrar para el futuro. Creemos, vivimos el día a día y no estamos acostumbrados a ahorrar. En algunos países les mencionaba, la gente tiene la cultura del ahorro a futuro y por eso las pensiones o los fondos de retiro son mucho más generosos. Les permiten vivir una vida un poco más holgada. Y no sé si en todos los países latinos, pero en mi país, que es México, sí, la gente no hace ese ahorro y entonces los abuelitos o las personas de la tercera edad, pues ahí andan batallando para poder subsistir o tratar de sobrevivir con lo que obtienen de pensión por sus empleos fijos o lo que algunos familiares les da porque no tienen un fondo, no hicieron una pensión. Entonces, ¿por qué? Porque el mexicano no piensa a futuro y al no pensar en futuro, pues automáticamente no ahorramos para cuando eso ocurra. Vivimos también al límite de nuestra capacidad financiera. Recuerdan que con el ejercicio de la tarjeta de crédito les decía que la usamos como extensión de nuestro salario. Ahora imagina que lo que hacemos es ganar 100 pesos y gastarnos los 100 pesos. Entonces lo que ingresa es lo mismo que lo que gasto. Y es cuando decimos, es que yo no puedo ahorrar, es que yo quisiera ahorrar, pero me dices que ahorre, que piense en futuro, que no gaste, etcétera. Pero ¿cómo ahorro si apenas si me alcanza? ¿Cómo es que apenas si te alcanza? Lo que pasa es que no sabes en qué estás gastando tu dinero y esa es la realidad. Por eso, con eso pasamos al siguiente punto y es perder el control de tus finanzas. Yo te puedo garantizar que si al día de hoy haces un recuento de en qué te estás gastando tu dinero, a veces no te acuerdas ni qué ni en cuánto, sí, tal vez sí cuánto te gastaste ayer, pero no precisamente en qué, y menos de manera detallada. Creo que fui a la tienda, creo que puse gasolina y creo que no, o sea, el creo no, es voy a poner tanto dinero de gasolina, tanto de supermercado, tanto de gastos, entonces tenemos que saber en qué nos estamos gastando el dinero. Si nosotros perdemos el control de nuestras finanzas, vamos a vivir en todos esos errores, en usar las tarjetas como extensión de salarios, en gastarnos dinero que aún no tenemos y sobre todo vivir al límite, ¿no?, de nuestra capacidad financiera. Y otro error es ignorar los gastos extraordinarios. ¿Qué es eso? Que bueno, vamos a hacer una planación, más o menos tengo idea de mis gastos fijos, más lo que me ingresa, incluso hasta tomé ahí 2 o 3 pesitos para hacer una tanda, pero resulta que no contemplé que cada determinado tiempo tengo que ir por lo menos cada 6 meses al dentista y de repente una muela se me picó y tengo que ir y resulta que ya me salió más caro. Y eso fue un gasto extraordinario porque ni siquiera tenía contemplado el hecho de tener que ir al dentista. Entonces, si no contemplé una revisión normal, pues ahora imagínate algún servicio adicional. Entonces ahí, ¿qué vuelvo a hacer? O uso la tarjeta, o uso el ahorro, o uso el dinero que tengo ahí y no tengo programado ese gasto. Entonces, los gastos extraordinarios no deben de ser ignorados. Tenemos que tenerlos contemplados para que eso no nos afecte nuestras finanzas. Otro objetivo es cuando no tenemos claro nuestros objetivos financieros. ¿Y cuál es ese? Bueno, no saber hacia dónde vamos, qué queremos. Un objetivo financiero puede ser, vamos a comprar un auto. Un auto, recuerden que no es una inversión, es un gasto. ¿ok? Pero al final del día, ese auto nos puede servir para trasladarnos a nuestro trabajo y se convierte en una herramienta de trabajo. Entonces, ese es un gasto que tenemos, es un objetivo financiero que tenemos. Tengo que trabajar, tengo que ahorrar para comprar un vehículo porque ese vehículo va a mejorar mi capacidad o va a aumentar mi capacidad de ingreso, ya que me va a ayudar a trasladarme a diferentes sitios. Pero recuerden, no es una inversión, es un gasto, ¿ok? Otra cosa sería creer que con lo que ganamos no podemos ahorrar. Y eso es
en base a lo que habíamos comentado en los otros puntos. Si nosotros ganamos 100 pesos y nos gastamos lo mismo y decimos, es que yo cómo voy a ahorrar, o sea, ¿yo de dónde si apenas salgo con mis gastos? Es muy sencillo. Cuando nosotros ya aprendemos a tener una planeación de nuestros gastos, de saber cuánto son nuestros gastos fijos, ¿no? La luz, los servicios, el auto, o sea, que comprende la gasolina, luz, todo eso que sabemos que son servicios, colegiaturas si es que pagamos, renta o crédito hipotecario, todos esos gastos que sí o sí se tienen que hacer de manera periódica. Entonces contemplamos esa cantidad y vemos cuánto estamos ganando. Tomamos el 10% de nuestro ingreso y de ese 10% lo que resta lo destinamos a nuestro gasto fijo. Con eso ya estamos obteniendo el famoso ahorro, que decimos que no podemos, pero sí podemos. Tomamos el 10% y el resto se va a gasto fijo. Y te vas a dar cuenta que no te va a quedar tal vez dinero, pero ese dinero que no te está quedando es el que tomaste para el ahorro y que tú estabas malgastando en otras cosas que a lo mejor ni siquiera eran importantes o eran tan necesarias. Entonces, cuando empiezas a hacer ajustes y aprendes a mejorar la forma en la que estás gastando el dinero y lo haces de manera inteligente, ¿ok? Ahora, creer que no, que debemos mantener gastos innecesarios. O sea, a veces creemos que es que sí lo necesito. Es que realmente lo necesitas, es que no te has puesto a analizar que a lo mejor irte a desayunar con tus amigas 2, 3 veces a la semana es necesario. Pues necesario ¿para qué? Siempre y cuando, bueno, estés en una red de mercadeo y ellos te estén pasando referencias y te estén comprando producto y entonces pues sí es necesario, ¿no? Entonces entra ahí como un gasto de la compañía. Pero sí es porque de repente me voy a ir al cine y porque me voy a ir a comer y porque me voy, pero no estoy buscando productividad en esas actividades, entonces a lo mejor son gastos innecesarios, ¿no? A lo mejor tenemos que analizar cuál es cada uno del estilo de vida que llevamos y qué es lo que estamos haciendo para lograrlo, ¿ok? Todo esto, pues definitivamente requiere disciplina. Y una frase que también les puse, que el dinero está hecho para que circule y para que fluya. ¿Por qué? Porque hasta el agua, cuando se estanca, se pudre. Entonces, es importante que el dinero fluya, que trabaje, que haga cosas positivas por nosotros, pero eso no significa que tenemos que vivir endeudados o al límite de nuestra capacidad de ingreso. Ahora, ¿cómo podemos obtener buenas finanzas personales? Y eso es básico. Dices, bueno, ya aprendí que debo gastar, ahora ¿cómo las voy a obtener? Bueno, tener malas finanzas no es una cuestión de ingresos, sino de no tener un presupuesto. Todas las compañías que conocemos, o si alguna vez tuvimos un empleo tradicional, un empleo o conocimos corporativos, trabajamos para ellos de manera directa o indirecta, sabemos que muchas veces se trabaja, o incluso Jones, trabaja bajo un presupuesto y ese presupuesto se hace normalmente entre noviembre, se comienza a trabajar en base a lo que se gastó durante todo el año, se hace una proyección para el siguiente, ¿ok? Y en diciembre normalmente ya está listo el presupuesto del siguiente año. En qué se va a gastar el ingreso, el dinero, de qué forma se va a obtener, una estrategia para obtener más dinero, a qué departamentos o partidas se les llama, se va a ir destinado, qué cantidad se le va a asignar, eso pasa hasta en el gasto público, en el gobierno, en cualquier lugar. Eso significa que también lo tienes que adaptar a tu día a día y lo tienes que adaptar a tus finanzas, ¿no? Personales. ¿Por qué? Porque es la misma forma en la que ocurre. Ahí ya estás proyectando si vas a tomar vacaciones, cuánto debes de gastar en promedio, cuánto le vas a asignar de tu ingreso al combustible, cuánto vas a asignar para colegiaturas o para aumentar, para disminuir tu deuda si es que tienes una hipoteca. Todo eso lo tienes que proyectar. ¿Para qué? Para que sepas hacia dónde vas. Si nosotros trabajamos bajo un presupuesto y contemplamos gastos extraordinarios, créanme que vamos a tener siempre unas finanzas sanas. Eso no significa que te va a garantizar que tengas más dinero, no, porque eso va en base a tu productividad, pero sí que por lo menos con lo que tienes y con lo que te ingresa al día de hoy, puedas tener una vida financiera más organizada en lo que va a ser tu siguiente año. Si obtienes más ingresos, no cometer el error de pues ahora gano más, porque eso es también muy común, entre más gano, más gasto, ¿no?
hay que contemplar que si lo que gano más y gasto más es porque eso me está generando al mismo tiempo más negocio, está bien, no es un gasto, es una inversión porque ese dinero me está generando más negocio. Pero si gano más porque ahora me divierto, gano más y ese dinero lo gasto en diversión y lo gasto en cosas que a lo mejor no son tan necesarias, en lugar de destinarlos a un ahorro, pues estoy cayendo otra vez en el error, ¿ok? Entonces, ¿por qué eso pasa? Cuando más ganamos, más gastamos. Entonces, nada más hay que hacer un gasto un poco más inteligente. Y recuerden que todos los gastos cuentan. O sea, hasta ir a bueno, en México se llaman Oxxos, pero en otras, las tiendas esas de conveniencia, en las que tú vas y te compras un refresco, te compras unas papas, te comes y cuando te das cuenta vas cada rato. Entonces, a veces son poquitos, piquitos, 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 que al final del día se generan en gastos grandes, gastos fuertes, que sí te merman tu capacidad de, de poder tener dinero adicional o tener un ahorro. Ajá. Así que esos gastos también cuentan, hay que tenerlos contemplados. ¿Qué es la libertad financiera? Y aquí les tengo una pequeña definición. Si tu principal ingreso es un salario o si aún no haces con tu tiempo lo que te plazca, careces de libertad financiera. Nosotros los networkers siempre ofrecemos libertad financiera, ¿no? Decimos, no, es que con este negocio vas a tener libertad financiera. Pero ¿qué es realmente? Que tú seas dueño de tu tiempo, que tú ves, no, no es cierto, eso no es libertad financiera. Libertad financiera es que tú no te tengas que preocupar, ni tronarte los dedos, ni estar afligido porque el dinero no te alcanza o porque tienes que pagar algunos gastos extraordinarios o gastos adicionales. Por ejemplo, si yo tengo que estar preocupada porque tengo que pagar la renta y no me alcanza, o no sé cómo voy a hacerle para poder pagar la renta o mi hipoteca, en automático yo no tengo libertad financiera. Pero si yo digo, ¿sabes qué? Va a terminar el mes y todos mis gastos están cubiertos, si tengo por ahí un ahorrito y además no tengo que preocuparme por algún imprevisto, en ese momento tengo libertad financiera. Y no significa no significa que tengamos un ingreso de millones, o decir, ay, es que soy millonaria y solo los millonarios tienen libertad financiera. No, el concepto correcto de la libertad financiera es, no me tengo que preocupar por mis gastos del día ni por el qué va a pasar mañana con mis finanzas. O sea, sé que por hoy, por mañana y por lo que resta del mes está cubierto. Entonces estoy tranquilo, no me preocupo y me dedico a seguir generando y a seguir fluyendo y a seguir haciendo más. Pero eso es tener o gozar de verdadera libertad financiera. Entonces, no se preocupen, no esperen a decir, ay, es que yo cuando ya sea diamante voy a poder tener libertad financiera. No, la puedes tener desde ahorita. La única diferencia es que tienes que aprender a hacer tus gastos, tienes que aprender a ajustarte, a tener tu ahorro, a tener todo preparado, tal vez a gastar menos en lo que no debes y ahorrar un poco más. Bueno, mover tus finanzas de manera que te permita hacer eso. Y si no, pues bueno, trabajar un poco más para que puedas obtener un mayor ingreso que te permita vivir holgadamente y eso sería tener libertad financiera. Recuerden que no solo se trata de trabajar, sino de hacerlo de forma inteligente. Porque ese es un ejemplo que también le doy muchas veces a las personas que tienen un trabajo formal, un empleo formal en una empresa donde cumplen con cierto horario, llegas, checas tu tarjeta, comienzas a trabajar y sales a cierta hora. O en el caso de la gente que trabaja en la construcción, ¿no? Que está muchas horas. Siempre te dicen, échale ganas, tienes que trabajar más duro. Sí, pero hay que hacerlo de manera inteligente, porque no por estar al rayo del sol trabajando todo el día, ¿no? Significa que vas a tener un mayor ingreso. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo de manera inteligente. O sea, simplemente estás trabajando como una máquina. O la gente que entra y trabaja, el ejemplo que les decía, de las personas que ingresan en un horario laboral de cierta hora y no porque se queden horas extras, no siempre les van a pagar más. O no porque trabajes el doble, o sea, es el doblemente productivo dentro de ese horario para la compañía, significa que la compañía te va a pagar más, ¿ok? Entonces no estás trabajando de manera inteligente, estás trabajando porque pues, te gusta, porque lo haces, pero no lo estás recibiendo de una manera remunerada, ¿ok? ¿Cuáles son las formas de generar dinero? Bueno, hablábamos del empleo normal, y ese es el que todos conocemos, el ingreso fijo, con horario obligado, con nuestras respectivas prestaciones, que eso le genera mucha tranquilidad a la mayoría de las personas. Después está el negocio tradicional, que es pues una inversión de alto riesgo, donde requieres trabajar pues a tiempo completo. ¿Por qué? Porque es tu negocio y si tú no estás, pues eso no funciona. La responsabilidad total del negocio recae sobre ti,
¿Por qué? Pues porque es tu negocio y de ti depende si funciona o no funciona. Si no jala, si no es exitoso, si fracasa, no va a depender de nadie más que de ti. Entonces es la responsabilidad totalmente tuya, a diferencia del empleo formal, que tu responsabilidad se limita a tu área o a tu departamento. Mientras tú cumplas con eso, no se va, difícilmente la compañía se va a caer o va a ir mal. ¿Por qué? Pues porque tú nada más eres un pequeño eslabón dentro de toda la cadena. Y en el negocio tradicional, pues tú eres la parte fuerte. ¿Por qué? Porque de ti depende que el negocio funcione. En ocasiones, esto también se puede llegar a convertir en un autoempleo. Es por decir a gente que los abogados que dicen, yo voy a poner mi despacho de abogado. Como emprendedor, es normal que comiences tú solo y entonces en lo que logras armar un despacho con varios abogados que se vayan uniendo contigo o se asocien, pues eres el único abogado, entonces tú los atiendes, tú haces todo, entonces es un autoempleo. O lo mismo pasa con los dentistas, ¿no? Voy a poner mi consultorio, entonces abren su consultorio y a veces lo más que tienen es una recepcionista, pero él es el que hace todo el trabajo, atiende a todos los pacientes, uno tras otro, a través de las citas y así días consecutivos. Entonces lo que hizo no fue generar una empresa ni un negocio tradicional, sino fue un autoempleo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con diferenciar el autoempleo con el ser dueño de un negocio como tal. Y bueno, el salario, generalmente el salario es, pues al inicio no hay, ¿no? Muchas veces es el error de todo emprendedor no colocarse o no fijarse un salario al momento de iniciar un negocio, ¿no? Entonces siempre te dejas al final, te conformas con que salgan tus gastos del mes, ¿no? Que salgas, pues ya si saliste tabla ya te sientes agradecido, pero tabla entre comillas porque tu dinero no está, tu salario no está incluido ahí, ¿no? Ese es otro error. Y la tercera forma de tener ingresos es a través del multinivel o mercadeo en red. Esto es, pues, tener una inversión a bajo riesgo. ¿Y por qué a bajo riesgo? Porque si estamos hablando de una empresa seria, vas a recibir un producto o un servicio a cambio de esa inversión. Es de bajo riesgo porque normalmente la inversión es muy baja o es muy accesible y tú terminas haciendo usufructo ya sea del servicio o del producto que tú hayas adquirido o en el cual hayas invertido. Entonces, al momento que tú lo puedes utilizar, por ende, estás ya obteniendo ese beneficio y por lo tanto viene, digamos, cubierta el riesgo de la inversión. Yo invertí y lo utilicé. Si lo vendí, pues además le gané. Entonces, siempre es un ganar-ganar con el tema de tu inversión en el multinivel, ya sea por el servicio o por el producto. El horario, pues, es flexible. Tú como networker decides en qué horario vas a trabajar, en qué horario puedes ser más productivo. Al inicio siempre va acompañado de un empleo adicional o de un ingreso extra cuando inicies y ya cuando tienes tiempo lo puedes hacer de tiempo completo. Pero el horario siempre es flexible, tú eliges, ¿no? No tienes que checar tarjeta entrada, salida, eso ya depende de ti. La responsabilidad total siempre del negocio es tuya. ¿Por qué? Porque es muy similar al negocio tradicional porque es un negocio. Entonces, si funciona o no funciona depende de ti, qué tantas horas al día le dediques, qué tanto tú trabajas. Entonces, de todo eso, de todos esos factores va a depender si tu negocio es exitoso o no, ¿ok? Entonces, la responsabilidad es 100% tuya. Aquí no tiene que ver tu upline, ni tiene que ver tu línea, no tiene que ver nadie. El trabajo de networker es 100% personal, ¿no? Son tus estrategias. El esfuerzo es doble, definitivamente, en comparación de las otras. ¿Por qué? Porque aquí sí lidiamos con el rechazo, no es como en el negocio tradicional en el que pues tú abres tu tienda, abres tu local de llámese perfumes, zapatos, lo que quieras, ¿no? O un restaurante. Entonces, pues depende de que la gente llega y esos negocios normalmente siempre son aceptados, ¿no? Porque pues a quien no le gusta los zapatos o los perfumes o ir a comer a algún lugar. Pero difícilmente te aceptan en el tema del multinivel cuando tú te acercas a las personas y les platicas acerca de tu negocio, ¿no? Todavía no hemos logrado que en muchas culturas o en algunos países ese chip se cambie y lo vean como un negocio que realmente te va a cambiar la vida y que te va a mejorar el ingreso. Entonces, incluso hasta dar a conocer tu producto no es tan sencillo. Entonces, el esfuerzo siempre será el doble comparado con tener un empleo formal. El ingreso es proporcional al esfuerzo y eso es básico y esa es la parte por la que hacemos nosotros network marketing. Y es que en un empleo formal, les explicaba hace rato,
no importa cuántas horas extras tú trabajes, no siempre te las van a pagar. Aquí, en un negocio tradicional, tú puedes abrir 24 horas y no porque abras tu negocio 24 horas significa que va a ir más gente, ¿no? Y vas a ganar mucho más. Ahí dependen demasiados factores. En el caso del multinivel o network marketing, sí, el ingreso sí es proporcional al esfuerzo. Entre más trabajas, obviamente más ganas. Entre más empeño le pongas, más presentaciones, más planes, más producto muestres, entre más compartas, entre más cosas hagas, entre más esfuerzo le pongas, en algún punto todo ese esfuerzo se ve recompensado por una cantidad de dinero muy acorde a lo que hayas trabajado. Trabajas poco, ganas poco, trabajas mucho, ganas mucho. Entonces, es el único trabajo que podríamos decir, o el único negocio que es muy equitativo o es inversamente proporcional al el ingreso al esfuerzo, ¿ok? Otra que les decía es, hay que elegir el tipo de negocio o empleo que mejor se adapte a nuestros intereses futuros. ¿Por qué? Porque el empleo tradicional no es para todos. Aventurarse al tema del emprendimiento tradicional tampoco es fácil, de verdad. Yo ya lo intenté en algunas ocasiones. También ahora pues con el network marketing, que tampoco es para todos, de verdad necesitas tener ganas de trabajar muchísimo y mucha dedicación y sobre todo organización para que esto funcione, y tampoco es para todos, hay personas que no son tan disciplinadas. Y en sí, la frase que les dejo aquí es que la gente ve el caballo, pero no los hábitos para ser buen jinete. ¿Y esto qué significa? Que bueno, tú a veces ves al negocio, ves a la persona que es exitosa, el negocio que vende muchísimo, y lo primero que dices es, no hombre, qué buen negocio es ese, o no, qué bárbaro, pues es que ese cuánto gana. Pero siempre ves el cuánto gana, pero nunca ves todo lo que hace, todo el trabajo que hay detrás para que logre ser un negocio exitoso. Entonces siempre vemos el caballo, pero nunca vemos los hábitos que tiene esa persona para ser un buen jinete, y es el que lleva el caballo, es el que ve el negocio. Entonces es importante que tengamos en cuenta todo eso. Hoy en día un smartphone puede ser nuestra oficina. En el caso de nosotros ya es una oficina. Ahí tenemos nuestra plataforma, nuestra forma de tener ingresos, de poder hacer pedidos, de manejar nuestros leads. Tenemos una aplicación maravillosa que es en la cual tenemos un CRM. Los que no sepan qué es un CRM, es una plataforma, o bueno, sí, es como una plataforma o es una aplicación que nos permite administrar toda nuestra cartera de clientes o leads. Entonces, si ustedes se meten a su aplicación, la van a poder encontrar. Hay una parte que dice CRM. Tú ahí das de alta a todos tus clientes, todos los seguimientos, teléfonos, datos, y con eso puedes tener un mejor control de todo lo que estás haciendo. Es una oficina realmente en nuestro móvil. Es una aplicación maravillosa, se las recomiendo mucho. Usen Jeunesse Móvil para todos los que son socios que somos distribuidores independientes de Jeunesse. Ahora, sabemos de antemano que la inteligencia financiera es la clave para poder salir adelante. Si tú te vuelves una persona organizada con tus finanzas, organizada con tu trabajo, aprendes a monetizar lo que haces a través de tu oficina móvil, de tus productos, de tu compañía, de tu trabajo y de tu esfuerzo, te darás cuenta que serás una persona un poco más eficiente en todos los aspectos. Recordemos que si estamos aquí es porque hemos tomado la mejor decisión. Entonces, y la mejor decisión es estar en Jeunesse, porque Jeunesse nos da todas, absolutamente todas las herramientas que nos permiten lograr nuestros objetivos y poder alcanzar nuestras metas. Yo lo único que quiero es darle las gracias a todos por haber tomado este pequeño taller, una mini capacitación con tips muy, muy básicos de lo que son las finanzas personales. Si alguno tiene más dudas, quiere saber un poco más, les dejamos aquí nuestro teléfono, también nuestro Facebook e Instagram. Lo mismo nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en donde van a encontrar esta grabación de este pequeño taller para que la puedan consultar en caso de que tengan alguna duda o deseen compartirla, y nuestro sitio web que no todos conocen, por aquí se los dejamos, donde pueden encontrar también mucho más información acerca de el negocio que nosotros hacemos. Pues por mi parte eso es todo, y espero que les haya quedado un poco más clara la información y el tema haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.
ahora sí les dejo de compartir la pantalla y me despido oficialmente de todos ustedes y quedamos en contacto. Muchas gracias.